Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo programa. Este podcast va dirigido a todas aquellas personas que quieran aprender y comenzar a entender el mundo del comercio internacional. El día de hoy nos acompañan dos profesionales, colegas y amigas mías que nos hablarán con respecto al tema del contrabando. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy un poco nerviosa, ya que es raro que yo esté haciendo un podcast, pero no sé, suena divertido hasta un cierto punto y espero que fluya de la mejor manera. Y tú, Brenda, dinos cómo te encuentras. Hola Jessie, hola Jessica, me da mucho gusto estar aquí. Pues bien, estoy un poco nerviosa, pero estoy ansiosa por platicarles un poco acerca de mis conocimientos y demás. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Bien, las invité porque quiero hablar con ustedes sobre una cuestión muy importante que se ve mucho en nuestro país, lamentablemente, que es el contrabando. Quiero que platiquemos sobre las consecuencias legales, sobre cómo es que se cometen estos actos ilícitos y también algunas historias relacionadas a el contrabando que hayan vivido ustedes. Para empezar, quiero preguntarte a ti, Jess, ¿qué es el contrabando? El contrabando es la actividad que sucede en las importaciones y exportaciones cuando introducimos mercancía sin permiso de la autoridad y sin pagar las contribuciones. Es decir, estamos evadiendo los impuestos y estamos metiendo mercancía sin permiso de la autoridad competente. Es decir, no tenemos un pedimento con el que respaldar que nuestra mercancía está legalmente en territorio nacional, y en este caso afectamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que el Estado es el que recauda estas contribuciones para realizar el gasto público. Bueno, se supondría que lo realiza para eso, pero ya que no está percibiendo un gasto público, es por eso que se empieza y se cree que inicia el delito de contrabando. Sí, el contrabando es una grave violación a las leyes aduaneras y pues tiene consecuencias tanto para el comercio internacional como para el fisco federal. ¿Me puedes fundamentar en qué aspecto se encuentran estos actos ilícitos? Bueno, para empezar, se consideran que son 5 acciones que dan inicio al contrabando. Esto respaldado y fundamentado en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Entre estas actividades se encuentra cuando se omite el pago total o de las contribuciones de la mercancía, también cuando no existe un permiso de la autoridad, tampoco cuando no tienes la documentación necesaria. A esto me refiero a un pedimento. También cuando en zona fronteriza estás extrayendo mercancía dentro de los 20 kilómetros correspondientes a franja fronteriza. También cuando se extrae mercancía de recintos fiscales y fiscalizados sin el permiso de la autoridad. Al recinto fiscal me refiero al lugar del Estado, es decir, las aduanas. Y al recinto fiscalizado me refiero a lugares fuera de la aduana, es decir, como las agencias aduanales que se encuentran fuera de la aduana. Y con respecto a contribuciones sometidas, ¿por qué debemos de pagar estas contribuciones? Pues obviamente tienes que proteger la producción nacional, en este caso en territorio nacional. Si dejas que mercancía entre a territorio nacional sin pagar aranceles, obviamente estás poniendo un desequilibrio en la producción nacional, porque obviamente cuando hagas el contraste y la pongas a la venta, la gente se va a ir por lo más barato. En este caso, supongamos que es la producción extranjera lo que está más barato a la producción nacional que tienes. La gente se va a ir por este lado, que va a ser lo barato, y lo que estás produciendo no va a tener ganancias. Entonces tienes que realizar un contraste y pedir el pago de contribuciones y aranceles para que se nivele la economía. Es decir, también el territorio tiene que proteger la economía del país. Por eso se realiza el pago de contribuciones. Sí, vaya, esto es muy interesante porque pues proteges, ¿no?, la mercancía, la mercancía nacional. Derivado a estas omisiones, ¿qué sanciones me veo obligado a pagar? Ok, bien, pues como lo menciona en el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación, establece sanciones y consecuencias legales aplicables en casos del incumplimiento, que se encuentran, por ejemplo, en la introducción o extracción clandestina de las mercancías, una comercialización, transporte, almacenamiento o distribución de las mercancías prohibidas, que esto se refiere a la venta, transporte, como lo mencioné, almacenamiento o distribución de mercancías cuya importación o exportación esté prohibida o sujeta a permisos autorizados especiales. ¿Okay? También el uso de facturas, documentos o comprobantes fiscales que estén alterados. ¿Qué quiere decir con esto?
que implica una utilización de documentos falsificados, ¿no? Modificados con el fin que pueda respaldar la introducción o extracción de mercancías. Y también algo muy importante aquí es proporcionar información falsa o engañosa a las autoridades aduaneras. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que consiste en proporcionar datos incorrectos o engañosos a las autoridades encargadas de esta fiscalización. Tocaste un tema muy importante que también me había comentado Jess sobre la introducción de mercancía prohibida. ¿Alguno de ustedes me puede dar algún ejemplo que haya vivido en su trayectoria laboral? Bueno, en mercancía prohibida, pues a esto te refieres a drogas, armas y cualquier cosa que pueda hacer daño a territorio nacional. Comúnmente estas mercancías siempre van a estar escondidas y las puedes identificar ya sea cuando se realice el sistema el sistema armonizado o también cuando se realice una verificación de mercancía en transporte. Un ejemplo muy peculiar es que pueden encontrar, no sé, cigarros escondidos en ciertas mercancías y estas no están amparadas legalmente. Y obviamente estás manejando mercancía prohibida, obviamente la autoridad aduanera te va a poner en manos de la fiscalía, pues porque estás cometiendo un delito básicamente y estás... Bueno, como es mercancía prohibida, vas a atentar contra la seguridad de la población en territorio nacional. Sí, estamos hablando ahorita de los vapes, ¿no? Que me parece que en el año pasado, no, ya tienen, ¿no? Que son prohibidas, que el presidente Andrés López Obrador, las prohibió dentro del país por el daño a la salud, como bien lo mencionas. Es muy importante saber estas cuestiones, pero ¿qué pasa con las personas que no conocen que es una mercancía prohibida? Aún así que traigan un vape, ¿qué pasa con esas personas que no conocen, que no saben? Bueno, el hecho de que no conozca la ley no significa que no estés dispuesta a cumplirla. Una cosa es que ignores esto, pero no significa que no la tengas que cumplir. Obviamente a ellos también les va a aplicar lo mismo. El hecho de que no conozcas algo no significa que tú vas a poder hacer lo que quieras. Sí, claro, esto es parte de la protección. ¿Tú, Bren, algún ejemplo que me puedas brindar con respecto al tema? Bueno, con respecto al tema y para que entiendan un poco más acerca del artículo 104, yo les voy a dar un ejemplo para que sea un poco más entendible. Imaginemos que una empresa realiza una declaración de impuestos que corresponde a un determinado periodo fiscal y que calcula que se debe de pagar un impuesto de 100,000 pesos, ejemplo, ¿no? Debido a un error en esos cálculos, la empresa se realizó un pago por un monto de 150,000 pesos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que hubo un exceso de 50,000 pesos más, ¿no? En este caso, la empresa solicitó una devolución de 50,000 pesos pagados en exceso y de acuerdo, como lo mencioné, a ese artículo 104, la empresa debe presentar una solicitud de devolución ante la autoridad fiscal, adjuntando documentos requeridos y demostrado que ha pagado ese exceso. Aquí la autoridad fiscal, al recibir la solicitud, debe realizar una revisión de la documentación que tiene que ser verificada, que se haya pagado, ¿no? Entonces, aquí si la solicitud cumple con los requisitos y se comprueba que el pago indebido, esta autoridad debe emitir una resolución favorable para la devolución de esos 50,000 pesos de la empresa. Entonces aquí es importante que la autoridad fiscal puede llevar a cabo revisiones y también solicitar garantías que sean adicionales para que se asegure una veracidad de la solicitud y también que se eviten posibles abusos o fraudes fiscales. En este ejemplo que yo les he mencionado, pues permite que la empresa, al solicitar la devolución de impuestos pagados en exceso, establece el procedimiento de requisitos para llevar a cabo ese trámite, garantizado así el cumplimiento de la legislación fiscal y protegiendo los derechos del contribuyente. Ok, este ejemplo que me mencionas es a favor de todas las empresas que se equivocaron y dieron unas contribuciones excedentes de los que debían. Pero, ¿qué pasa si yo las mercancías que declaré no declaré completo? O sea, no declaré toda la mercancía que traigo. ¿Qué es lo que pasa en esta ocasión? Pues obviamente ya se considera un delito de contrabando y obviamente
incluso vas a tener que pagar la multa y en unos casos tu sanción va a ser entrar, no sé, de unos 3 a 9 meses en prisión. Pero también estás derivando ya a un procedimiento administrativo aduanero que se te va a comenzar independientemente de, obviamente se va a derivar de tu delito de contrabando, ya sea como ya lo mencioné, por haber omitido el pago de contribuciones, por extraer mercancía de un recinto fiscal o fiscalizado sin el permiso de la aduana. Obviamente esto va a proceder independientemente. Bien, sí. Ay, perdón, también, bueno, les quiero comentar que las personas físicas o morales que incurran en estas conductas pueden enfrentar ya sea una pena privativa. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la pena privativa de libertad es que haya una duración de la pena que puede ser de 3 meses a 9 años, dependiendo de la gravedad de la conducta y la afectación de las disposiciones fiscales aduaneras. También otra podría ser la multa económica, ¿no? Que creo que esta se da mucho, que se impone una multa equivalente al valor de las mercancías introducidas o extraídas del territorio nacional, cuando se omite el pago total o parcial de contribuciones, que se realizan declaraciones aduaneras inexactas o falsas. Así que se omita la presentación de documentos requeridos o se incumplan otras obligaciones fiscales aduaneras. Ok, regresándonos un poquito a lo que les pregunté hace un momento, sabemos que en las aduanas, cuando van a revisar las mercancías, no lo hacen con delicadeza, simplemente pasan el cúter y no les importa si dañan o no la mercancía. ¿Cuál es Es decir, o sea, yo quiero traer mercancía extra para, pues, no sé, para todas esas cuestiones? ¿Cuánta mercancía extra puedo traer para que no se incumplan esas, bueno, ¿cómo les explico? Que no incurran en este delito. ¿Hay un porcentaje de la mercancía que puedo traer extra? Eso aplicaría si entras en un arancel, porque te están dando un límite de lo que tienes que traer. Pero en este caso, si tú quieres traer mercancía extra, lo ideal sería que la introduzcas en tu pedimento. ¿Por qué? Porque si la estás anexando, te está tomando como un delito de contrabando, de que estás introduciendo mercancía sin estar amparada legalmente. Entonces, si tú quieres traer más mercancía de la que ya tienes, lo ideal sería que lo anexaras todavía en tu pedimento, para que todavía entre, y obviamente vas a realizar el pago de contribuciones, cumplir con todos los documentos, y si tienes certificado de origen, pues obviamente esto te va a dar el permiso de que te hagan descuentos o se te reduzcan los aranceles. Lo ideal sería que lo introduzcas en tu pedimento, porque no puedes traer solo mercancía extra porque quiero y ya. Y bueno, ¿y si esa mercancía me la regalaron? O tendrías que pedir también que se te explique en el pedimento y que se anexe, porque obviamente pues no puedes estar aceptando regalos y para que después cuando llegue en territorio nacional se te introduzca un PAMA y tengas que realizar el pago de multas, que obviamente en algunos casos es preferible si el pago de la multa o de lo que quieres hacer está excediendo lo que tú realmente pagaste por la mercancía. Lo ideal es abandonarla, porque te sale más barato eso que pelear y estar haciendo el pago, porque estás pagando el doble y solo para obtener la mercancía. Yo digo que lo ideal es que la abandones. Que se pierda la mercancía. ¿Qué pasa con esa mercancía que se pierde? ¿Qué hacen las autoridades aduaneras? Pues, en algunos casos estas mercancías las regalan, ¿no? Ya sea también a las personas necesitadas, o algunas veces no todas las personas se quedan también con la mercancía, claro. Había escuchado que en algunas las subastan. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y también en otras ocasiones estas mercancías se destruyen. Muy bien, para terminar quiero algún consejo para todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, como profesionales en el campo de esta rama del comercio internacional de aduanas, es fundamental conocer estas sanciones. ¿Por qué? Porque podemos asesorar y guiar a las empresas en el cumplimiento de las normas y evitar posibles violaciones. También asesorar en la correcta presentación de las declaraciones aduaneras y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el uso de documentación adecuada y prevención de prácticas fraudulentas. Bueno, para concluir, solo algo que omití decirlo es que en el artículo 103 del Código Fiscal te va a decir en qué momento se presume que se realiza el delito de contrabando. Obviamente esta te marca que son 23 fracciones, pero solo voy a mencionar algunas y que son relevantes. Obviamente que es cuando
Obviamente se introduce mercancía extranjera sin la documentación que acredite su legal estancia, o cuando no se justifiquen los faltantes o sobrantes en las descargas, es decir, que no falte mercancía y no puedas explicar por qué el faltante de esta mercancía. Ok. También, obviamente, cuando se omita el pago de contribuciones o cuando se realicen importaciones temporales y estas no se regresen. Obviamente, porque en una importación temporal la mercancía solo puede estar aquí por, no sé, para elaboración, arreglar o transformarla y después volverla a mandar en su lugar de origen. Pero si no realizas esto y se queda, es contrabando porque no pagaste las contribuciones necesarias, por lo cual se tiene que realizar. También incluso las empresas que realizan importaciones temporales tienen que tener algún programa que lo avale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, especialmente la Secretaría de Economía, ya que esta va a amparar de que realmente esta empresa realice importaciones temporales. Ok. Eso sería a grandes rasgos de lo que habla el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación. Ay, vaya, es muy, muy interesante, es muy extenso y complicado entenderlo, pero en las demás sesiones yo creo que vamos a abarcar un poco más para conocer, ¿no?, al respecto. Muchísimas gracias por tu presencia, Jess. Esto pues sería todo. No, muchas gracias a ti por invitarme. Esto fue un poco más divertido de lo que pensé hasta cierto punto. Sí, muchas gracias, compañeros. La verdad es que muy interesante y me sentí muy bien. Muchas gracias.